Bien. A ver, conectemos. Bien, a ver, empecemos nuevamente. Listo. A ver, a ver, a ver. Listo, aquí vamos. ¿Qué pasó? No avanzó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No avanzó. Ya, aquí estamos. Bien. Bien, nuevamente un poquito repitiendo lo que son las interferencias y las clasificaciones, estas las podemos establecer o determinar, obviamente debido al medio de transmisión, algo ya mencionamos al respecto, el origen, la fuente, también algo habíamos mencionado, pero vale un tercer caso que es el mecanismo de acoplamiento. Los dos primeros, ¿no es cierto? Ya comentamos en relación a la propagación, que puede ser conducida o radiada. La conducida, obviamente, es a través de un medio físico, ¿no es cierto? Tal vez un poquito recordando y extendiendo más este criterio, cables de alimentación, líneas de señal o circuitos de tierra. De ahí se dan ese tipo de interferencia electromagnética. Mencionábamos que se predomina sobre todo en frecuencias, en bajas frecuencias, entendidas bajas como 30 megahercios, ¿no es cierto? Colocamos o pusimos un ejercicio, un ejemplo más bien, ¿no es cierto? La interferencia, aquí podría ser otro ejemplo en la interferencia en el inversor de potencia que se propaga por los cables del motor eléctrico, ese switcheo que habíamos mencionado que se puede generar y cómo se da la interferencia o esa conducción, ¿no? De esta interferencia. La radiada obviamente ya es más bien una onda electromagnética que se propaga en el medio, ¿no es cierto? Generalmente de altas frecuencias, ondas generadas por conmutación rápidas en el convertidor que interfieren con los sensores de control de velocidad, como habíamos mencionado algo al respecto. Vamos a ver, yo no sé, ya. Clasificación de la fuente, las naturales, fenómenos naturales, las tormentas eléctricas, ya hemos mencionado las descargas, las tormentas solares o las descargas electrostáticas también. En el caso de, vale la pena también nuevamente hacer énfasis, en el caso de que el sistema de puesta a tierra no sea, haya sido diseñado o construido de manera adecuada, puede provocarse este tipo de radiaciones, ¿no? De inserción de este fenómeno. Puede generar ruido en sistemas eléctricos de alta potencia, ¿no es cierto? Las artificiales es originada por dispositivos electrónicos, los propios motores, inversores de frecuencia, equipos de telecomunicaciones, interferencia de sistemas en la propulsión eléctrica, donde podrían verse afectados. Y los últimos que un poquito ampliando este concepto de esta clasificación, las formas, ¿no es cierto?, debido al acoplamiento, acoplamiento conductivo, la interferencia viaja directamente a través de los cables o elementos metálicos, más, como digo, es una clasificación de acuerdo a la forma, ¿no?, de la interferencia electromagnética, acoplamiento capacitivo generado entre elementos que almacenan carga eléctrica, dado cuenta que un elemento capacitivo se carga a través de un campo eléctrico que es diferente al campo magnético, ¿sí? Eh, Acoplamiento inductivo se produce cuando campos magnéticos variables generan voltajes o en conductores cercanos. Y acoplamientos radiados cuando las ondas electromagnéticas afectan equipos a distancias sin el contacto físico, ¿sí? Un poquito la clasificación, la generalidad. Es evidente lo que se quiere evitar es la presencia de esta interferencia electromagnética. Grosso modo, más bien veamos cuáles serían las formas, las maneras, las herramientas que uno podría
limitar, minimizar, en mejor de los escenarios, vuelvo a repetir, eliminar la presencia de las interferencias electromagnéticas, situación que no es, en el ideal no lo es. Sí, en el modelo, la modelación matemática podría llegarse a establecer estas características, pero también la normativa establece los mínimos, ¿no? Hasta cuánto una señal podríamos decir, si es verdad, sigue siendo una interferencia, no afecta la operación adecuada del sistema. Un método es utilizando el filtrado de señales. Esto ya son elementos propios, utilizando la electrónica, utilizando ya la modelación matemática y la implementación a través de lo que se conoce como filtros paso bajo o paso alto en las líneas de alimentación y señal. Lo que se hace es implementar un dispositivo eléctrico o electrónico que obviamente cuando tenemos frecuencias de ciertas, perdón, emisiones o interferencias electromagnéticas de ciertas frecuencias, lo que hacen es eliminar aquellas. Obviamente es a través de la implementación de filtros que utilizan inductores y capacitores y obviamente ferritas en cables de potencia más los elementos a utilizar. Tal vez un poquito el filtrado de señales, el ejemplo más básico que uno podría entender. Nosotros en realidad de alguna manera lo utilizamos y el ejemplo es el sintonizador de una radio. Ustedes saben que las relaciones de las emisiones de las radios están centradas en una frecuencia, ¿sí? En esa frecuencia, no sé, 102.5, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace un filtro es eliminar las emisiones de las radios en las diferentes frecuencias de aplicación están en la onda, ¿no? Todo el medio, en el aire, pues poner algún término, ¿sí? Pero obviamente la manera en la que actúa el sintonizador es muy bien. Lo centro dentro de una frecuencia a la cual quiero escuchar la emisora y lo que hace es las demás las elimina, ¿sí? Entonces, el filtro más o menos cumple esa función de que al determinar las características o las emisiones en este tipo de rangos de frecuencias, sí, eh, de lo que se podrían generar, lo que hace es justamente sintonizar qué es lo que yo quiero que se transmita y qué es lo que quiero que se elimine o se minimice en cuanto a la potencia que se puede transmitir. Sí, porque hay dos cosas diferentes de entender. Una es eliminar la señal como tal, y otra es minimizar tal vez esa potencia que aunque esté presente, no tenga incidencia en la señal original, en la que efectivamente tiene que ser utilizada para una señal de control. Otra es lo que ya también se mencionó anteriormente, el blindaje electromagnético. Había puesto el ejemplo de las computadoras, que es lo más visible que uno puede ver. ¿No es cierto? Si es que lo hemos visto alguna vez, siempre se ven si alguien ha tenido la oportunidad de desconectar una computadora, una televisión, más aún las televisiones digitales, generalmente el circuito, vuelvo a repetir, está estructurado con una placa metálica, algo que le encapsula al circuito electrónico como tal. ¿Sí? Entonces, el blindaje es importante. Y sin ir tampoco muy lejos, no sé si alguna vez han visto un cable bueno, ahora ya no se utiliza mucho el TV cable, que utilizaba un tipo de conductor que se llamaba un cable coaxial. ¿Sí? Si ustedes, alguien lo ha visto, el cable coaxial, no sé, tiene un conductor primario, ¿no es cierto?, en el centro, tiene una chaqueta de aluminio, perdón, de plástico un poco más duro, y a continuación le viene, en algunos casos, viene como con un papel de aluminio o con una malla de aluminio que le va envolviendo al plástico y obviamente luego viene la chaqueta final, el cable final como tal. Entonces, ese blindaje electromagnético, por ejemplo, es el que se aplicaba en el contexto del TV cable, justamente con esa intención. Como estaba de manera exterior tendida en la calle, evidentemente estaba sujeto a que hayan radiaciones electromagnéticas o interferencias que puedan ser insertadas en el conductor que llevaba la señal del TV cable. Y obviamente eso podría al final degenerar en la señal como tal. Entonces, ese blindaje también se lo utiliza, ¿sí? Eh, de hecho, en la parte de los sistemas eléctricos de potencia, justamente en el momento que
que estaba dando lectura a esta parte, me acordaba en los cables, por una cuestión de, como estudiante, tuve la posibilidad de ir a hacer una visita técnica en la central hidroeléctrica Paute, y allí los cables que salen desde el generador hacia los transformadores elevadores, me imagino que debe ser un cable de un diámetro de al menos unos, qué sé yo, será unos 30 centímetros de diámetro. Sí, y claro, ellos le tenían ahí un pedazo de cable costado como expuesto, ¿no? Y ese cable eléctrico tenía un apantallamiento, ¿sí? También tenía una malla que le cubría el cable principal, ¿no es cierto?, donde se circula la corriente que sale del generador. Y obviamente se generaba con la intención de qué? De generar, de brindar una protección equipotencial al conductor en este caso. ¿Sí? Dado cuenta que la alta corriente que circula por el cable que sale del cable o genera el cable desde un efecto un campo magnético, era absorbida por esta malla que le encerraba el propio cable y obviamente estaba conectado a la Tierra, justamente para evitar la radiación. Porque también hay que tener presente que los equipos que también, como reciben interferencia electromagnética, también ¿qué hacen? Generan interferencia electromagnética, ¿sí? Entonces también hay de las dos vías. Entonces, tengo que eliminar a la interferencia que está entrando y también tengo que minimizar la que sale. Obviamente, también otro efecto que habíamos hablado es la famosa puesta a tierra. Como ven, la importancia debido a la conexión equipotencial que se debe de generar esa referencia cero. También es un punto de conexión en donde se hace que todas las corrientes parasitarias que se generan debido a la interferencia electromagnética tengan el camino más simple para ser desfogadas o canalizadas y se vayan a tierra. Obviamente, es justamente la reducción de bucles de tierra para evitar corrientes parásitas, es decir, que esas corrientes parásitas se vayan a tierra, no se vayan o se inserten al sistema. Eh, Obviamente se utiliza uso de planos de tierra para mejorar la unidad electromagnética, obviamente ya las características, algo habíamos desglosado anteriormente. ¿Sí? El diseño de los filtros para la reducción de los emis, como había mencionado, se utilizan para eliminar el ruido en sistemas de alta potencia. Desde el punto de vista eléctrico, la circuitería podemos ver en el dibujo que está a la derecha. Obviamente es compuesto por dos elementos que al parecer podrían ser básicos, pero son necesarios. Claro, esto es un circuito elemental y básico. Es evidente que detrás de eso también hay una electrónica que también es parte del filtro, ¿no? Obviamente consiste en un inductor en serie y un capacitor en paralelo para reducir la interferencia que se está generando. Lo que yo mencionaba, ¿no? La frecuencia de corte se define mediante una relación matemática en donde intervienen ya las unidades matemáticas de estos dos elementos. Las inductancias se miden en unidades de henrios y la capacitancia se mide en unidades de faradios, más bien son las unidades de medida que tenemos de estos dos dispositivos, que en realidad son dos dispositivos pasivos, muy equivalentes a la resistencia eléctrica, pero que están presentes y como instrumentos me permiten justamente construir este filtro, que lo que hace es, y lo que yo mencionaba, eliminar frecuencias que no son deseables o minimizar la amplitud de esas frecuencias. ¿Sí? Otro tipo es un filtro en modo común y diferencial, atenúan interferencias líneas de alimentación de motores eléctricos, se diseñan conductores toroidales y condensadores de desacoplo. Bueno, el efecto de inductores toroidales es más bien la configuración que se le da al inductor como tal y generalmente se coloca un material de ferrita para mejorar esas características. Más bien, estamos hablando de cuestiones más de carácter constructivo y de obviamente en dónde se los debe de aplicar. Cumplen esas funciones en este caso de eliminar las frecuencias no deseadas o las interferencias no deseadas a través de la frecuencia, ¿no? El principio de blindaje del EMI, ¿no es cierto? Ya mencionamos también utilización de materiales conductores, cobre, aluminio, para desviar las ondas electromagnéticas. Esto también es importante, el tipo de material que se utiliza. Sí, no es menos también saber que detrás de eso hay
ya modelos matemáticos que dicen tenemos que utilizar estas características físicas del material, pues permiten la conducción de una manera más rápida, inmediata y generando y provocando la menor resistencia posible. Aplicación en carcasas de inversores y motores eléctricos. Em, bueno, por ahí creo que tengo una foto de un inversor que yo tengo más bien de aquí, de mi casa, tengo instalados unos paneles fotovoltaicos, pero la estructura como tal es, aparte de servirme como una carcasa de disipación de calor, también me sirve como una carcasa para evitar la presencia de interferencia electromagnética. ¿Sí? Un poquito para determinar las características de este blindaje a través también de esta ecuación matemática. Recuerden lo que yo les había mencionado. Eh, Uno espera tener una cantidad de energía a la entrada y una cantidad de energía a la salida. Y entre este transitar entre la entrada y la salida hay un conjunto de componentes electrónicos que están operando y obviamente dentro de esto hay una pérdida de energía, pero evidentemente lo que se quiere evitar es que esa pérdida se incremente dada la interferencia. Y obviamente lo que tenemos aquí en este contexto es que A es la atenuación. ¿Cuánto de energía incidente tengo y cuánto de energía transmitida? Es una relación también dentro de los estándares que se puede manejar para dar la confiabilidad del sistema. ¿Sí? Materiales comunes, como ya se mencionó arriba, cobre, aluminio, obviamente con características eléctricas de alta conductividad, fácil manejo, acero galvanizado, buena efectividad en baja frecuencia. Ya son las características intrínsecas de la materia en cómo se los debe de utilizar. Tal vez en un esquema muy sucinto, lo que tenemos aquí a la mano derecha o al pie de la presentación. Sí, alguien va a decir, sí, pero es un motor eléctrico. Da lo mismo, es un motor que sigue girando, pero la diferencia se puede ver en cada uno de ellos. En el caso de la izquierda es un motor que está encapsulado de tal manera que todas esas corrientes inducidas tendrán que ser desfogadas a través del blindaje. En el de la derecha, sí, alguien dice, pero profe, sí tiene la parte metálica, sí, pero esa es la parte constructiva propia del motor, que obviamente contiene el estator, el rotor y algunas veces las configuraciones están hechas para disipar inclusive el calor propio del motor en la parte operativa, ¿no? Debido a la circulación de corriente. Las técnicas de conexión a tierra, también algo ya se habló anteriormente, pero sin embargo es importante que esto permite reducir las interferencias y dependiendo de las configuraciones, ustedes saben que dentro del contexto de la electricidad hay algunos tipos de configuraciones. Hay una configuración en la parte eléctrica, generalmente cuando hablamos de motores monofásicos y trifásicos, de los trifásicos hay dos estructuras que generalmente se instalan en un motor, que se conoce el estrella o el triángulo, tienen sus propias características, ¿no? Y tienen su razón de ser cada una de ellas. Sí, y evidentemente el tipo de conexión que se realice puede permitir minimizar acoplamientos de ruido entre circuitos, una conexión en estrella, ¿sí? Plano de tierras continuas, reduce la impedancia del retorno a tierra y separación de tierras de señal y de potencia, algo más o menos que ayer estábamos comentando. ¿Por qué separas la comunicación y la potencia? Un poquito aquí creo que es bien claro el hecho de que en el caso de las señales de potencia, la intensidad de corriente es mayor, ¿sí? Frente a lo que es la comunicación. Recuerden que ayer yo mencionaba en comunicación o en telecomunicaciones una potencia de 100 vatios puede ser una potencia alta de transmisión de la energía que se genera en la transmisión de una onda electromagnética. Pero esos 100 vatios desde el concepto de los sistemas eléctricos de potencia es bajo, ¿sí? Y obviamente los dos tierras como tal tienen su propio, si en realidad buscamos que las dos equipotenciales sean cero, la distancia entre los dos primero es algo importante, habíamos mencionado, se puede marcar una diferencia. Sí, y alguien me comentaba, sí, le han colocado con una resistencia, conectan los dos sistemas con una resistencia, pero la intención es que cualquier desfogue desde un sistema de puesta a tierra al otro a través de la resistencia se vaya minimizado. Recuerden que la resistencia es la oposición al paso de la corriente.
Entonces, lo que hace es que la corriente se reduzca, pero aquí la consecuencia es justamente los niveles de potencial que podrían tener estos dos sistemas de tierra. Un poquito, en el documento que ya le voy a pasar a Cleves para que les haga llegar un poquito, explica más a detalle aquello. ¿Sí? Ah, y de hecho, ayer creo que yo mencionaba, ¿no? El sistema de puesta a tierra en el vehículo, ¿cómo es? Si evidentemente el vehículo es un elemento que está en movimiento debido a que se desplaza de un punto al otro, tiene las llantas de caucho, de goma, lo que queramos decir, pero en sí, en su concepto, son elementos que son aislantes con respecto al piso, ¿no? A la tierra como tal. Sin embargo, en el vehículo se trata de buscar que haya una masa o una tierra propia que en donde todos los puntos referidos a esa tierra sean evidentemente sea el punto de referencia, ¿sí? Y todas las fallas también se vayan a ese punto de allá. Bien, un poquito en el contexto de las interferencias electromagnéticas, analicemos ahora cuando hablamos de la compatibilidad electromagnética, como habíamos dicho, lo anterior, pues darle un sentido, lo negativo, la interferencia, qué es lo que puede provocar, qué es lo que puede suceder, cómo incide en la operación del sistema, qué características hacen que se cambien las señales de control del propio sistema, qué consecuencias podría darnos, ¿no es cierto?, la interferencia, pero también hay una contraparte que se llama la compatibilidad electromagnética. La definición ya la tratamos y la mencionamos, ¿no es cierto? Es, dice o se refiere a esa capacidad que un sistema eléctrico para operar sin causar interferencias a otros equipos, ¿sí? Obviamente también minimizando la interferencia electromagnética, como dije hace un momento. Todos los equipos electrónicos como tal me pueden generar el EMI, ¿sí? Entonces, en primera instancia, lo que yo quiero es reducir lo que me viene desde afuera o eliminar, pero al mismo tiempo, en el momento que, pues debido a mi propia operación, yo puedo generar que esa interferencia que sería, que se va, sale del sistema, también sea mínima y no afecte a otros dispositivos. Obviamente, todas estas características son establecidas de maneras normativas, tanto por la operación y por las características propias de los equipos. ¿Sí? Recuerden que generalmente la construcción de los sistemas, un sistema eléctrico, un sistema de control, un sistema de propulsión eléctrica, generalmente es una mezcla de diferentes tecnologías, ¿no es cierto?, que vienen de diferentes orígenes. Entonces, es evidente que la normativa internacional es permitir que componentes de diferente origen puedan acoplarse de una manera adecuada. Sí, entonces, eso es la prevalencia de lo que son las normativas internacionales. Aquí nosotros podemos marcar una ecuación matemática que relaciona la compatibilidad con la interferencia y definida mediante estos dos conceptos, ¿no es cierto? La energía producida por la compatibilidad electromagnética podríamos decir que es igual a la energía de las interferencias más una energía de inmunidad en el concepto, ¿no? O sea, lo que evita, minimiza o reduce. Un poquito creo que en el cuadro de la derecha trata de simplificar, de acoplar, de ver cuál es la intención de la compatibilidad electromagnética, teniendo presente que en el dispositivo se generan los DEMIs, pero al mismo tiempo también debe de generar esa inmunidad, ¿no? A ver, vamos a ver. Es evidente que la compatibilidad al estar normado requiere pruebas de certificación. Obviamente lo que se busca es la cantidad que un equipo puede generar una interferencia, ¿sí? Es determinar si es que dentro de sus componentes, dentro de su parte constructiva, dentro de los elementos que están utilizando que también cumplen las normativas, en el momento que yo estaba operando, cuánta interferencia puedo yo generar. Ojo, por eso digo es importante y hacer énfasis en esto. Todo equipo como tal genera una interferencia, ¿sí? Las pruebas de inmunidad evalúan la resistencia de un sistema ante EMIs externas. Es vuelta a lo contrario, ¿no?
Por eso decimos, hay una EMI producida y una EMI reducida. Entonces, la inmunidad dice, cuando yo tenga ya las externalidades, de qué manera mi equipo, la parte, no sé, de filtros, blindaje, puesta a tierra, minimizan esa externalidad, ¿sí? Nuevamente podemos hacer énfasis en la parte normativa, lo que dije hace un momento. Un sistema frecuentemente está construido con componentes de diferentes orígenes desde su propia concepción, ¿no es cierto? Pero eso implica que para poder acoplarles, para poder integrarles, para poder que sean una unidad operativa adecuada, obviamente debe estar sujeto a ciertas normativas. Aquí podemos ver por lo menos al menos dos que justamente hacen el análisis de estas características que no son menores, pero completamente necesarias. Las estrategias justamente para mejorar esa compatibilidad, es decir, podríamos entender reducir las emis que producen un sistema y minimizar las que vienen de afuera, esa inmunidad, mejorar esas características. Una de ellas es justamente en el diseño de circuitos con baja EMI, es en la parte del diseño, que aunque podría ser algo tan básico, ustedes saben que todos los componentes o toda la electrónica generalmente está eh, predispuesta sobre una placa, ¿sí? Y vean, algo que podría ser muy elemental o muy básico, partiendo desde esa concepción, también es algo bien importante cómo está diseñada esa placa, ¿sí? Cómo está dispuesta, cómo están hechas todas sus interconexiones, ¿sí? Porque generalmente la manera en la que funcionan estos dispositivos es por esa generación de altas frecuencias. ¿Recuerdan lo que había mencionado? Ese switcheo que se puede dar entre los transistores, entre los tiristores, entre los varistores, que son los elementos que generalmente conforman toda la electrónica, ¿sí? Y al ser dispositivos de alta frecuencia en cuanto a la operación, sí pueden incidir o provocar las transferencias de los EVIs, ¿sí? Entonces, vean, algo tan simple es saber la disposición, el ancho de las pistas que se tienen en las placas, y es un tema bastante muy importante y relevante también para evitar justamente la presencia de la radiación de interferencias. Sí, es tener bien claro más o menos su concepción. Me parece que hoy en día inclusive se utilizan placas construidas de manera una sobre la otra para hacer las conexiones entre las diferentes pistas. Sí, eso es un poco ya más complejo y también es parte de un diseño. Y obviamente a normativas y a pruebas que se tienen que realizar. Como había mencionado, este concepto de los PCBs son las placas del circuito impreso, la importancia, ¿no es cierto?, en cuanto en la generación y la mitigación, así como pueden producir, su diseño también puede minimizar, ¿sí? Dentro del sistema propio electrónico en la cual están sujetos los elementos. Es evidente que un mal diseño puede generar altas emisiones electromagnéticas, hacer que el propio equipo, el propio dispositivo sea vulnerable para sí mismo, porque mis propias emisiones pueden afectar otro elemento que está conectado en esa placa, ¿sí? Entonces, no es menor este tipo de diseños, aparte de que ustedes saben cada vez la miniaturización cada vez es más importante, ¿no? Eh, Hoy en día un circuito integrado, ¿cuántos componentes tiene? Y además, ¿qué tan rápido opera, ¿no? Entonces son cuestiones también de desarrollo, de evolución tecnológica. La relación que existe entre la placa del circuito y las interferencias, ¿no es cierto? El enrutamiento de señales de alta frecuencia puede causar radiaciones no deseadas. ¿Cómo está dispuesta la pista? A eso me refiero en otras palabras. Porque yo quiero conectar un elemento A con otro elemento B, una resistencia con una inductancia, un circuito integrado, una parte del circuito integrado con otro. Esa trayectoria, que si está mal dispuesta, podría ser fuente de una interferencia. Los bucles de corriente grandes actúan como antenas emitiendo M, es decir, volvemos a lo mismo, a la disposición. Si comienzan a las pistas a dar la vuelta a toda la placa, es como tener un conductor bobinado, más o menos. Y ustedes saben que una bobina, al tener una circulación de corriente eléctrica, genera campos magnéticos.
uso inadecuado de planos de tierra y alimentación puede aumentar el ruido electromagnético. Sí, generalmente estas placas tienen un punto vivo que sería el punto de alimentación y la que me representa la tierra. Entonces a eso se refiere esas disposiciones. La susceptibilidad, señales críticas pueden ser afectadas por inferencias externas si el PCB o la placa de circuitería no está bien diseñado. También la incidencia, ¿no? Falta de filtrado adecuado puede permitir la entrada de ruido en circuitos sensibles. Ya tenemos que ver que también debe tener la disposición de filtros para evitar la proliferación de una manera de las interferencias. Eh, Las técnicas que relacionan LEMI con las placas de circuitería es el uso de planos, minimizar la longitud de las trazas, justamente lo que yo mencionaba, extenderlas mucho, entonces de pronto se utilizan capas de conexión entre capas de las pistas para evitar estas distancias muy largas. Separar señales de alta y baja frecuencia para evitar acoplamientos no deseados y obviamente el blindaje filtrado para mejorar circuitos sensibles. Nuevamente, lo que habíamos mencionado, hay partes de los circuitos que necesariamente tienen que estar como encapsulados. Sí, con una estructura metálica para evitar justamente que corrientes se den corrientes inducidas hacia adentro o de manera externa igual. La aplicación de la compatibilidad electromagnética en los vehículos eléctricos, ¿no es cierto? Retos primero, ¿no es cierto? Esta alta densidad de componentes electrónicos hoy en día en realidad incrementa el aumento o la presencia de las interferencias, eh, cuya afección necesariamente o generalmente se puede dar en los diferentes sensores, ¿no es cierto?, que se dan en la parte de la electrónica. Recuerden lo que decíamos, una alta interferencia puede cambiar la interpretación de la señal que es capturada por un sensor y hacer que su propia electrónica actúe desconectando ciertos elementos de control. Aunque yo un poco decía, ¿qué sucede si el auto por una mala lectura de un sensor se apaga, ¿no es cierto? Puede hacer que la dirección, en el momento que se apaga el vehículo, la dirección se vuelve dura, pero también, sin ir muy lejos, puede ser que no me esté capturando señales, otro tipo de señales de control, qué sé yo, un incremento de la temperatura, de pronto, en lo más básico, que el nivel si el nivel de la batería no me da de acuerdo la señal que corresponde para saber hasta cuándo tengo podría durarme la batería en una trayectoria, ¿no es cierto? Esas particularidades podrían ser generadas de esta manera debido al incremento de la electrónica como tal. Soluciones prácticas o aplicadas que se pueden dar es el uso de cables apantallados. Recuerden lo que les acababa de mencionar. En algo básico que nosotros podemos encontrar es, les decía, el cable del TV cable hace años anteriores, cómo se utilizaba ese cable coaxial que se llama, ¿sí? La intención es de que esas corrientes inducidas o esas interferencias que generan corrientes inducidas, el apantallamiento lo que hace es capturar estas corrientes y obviamente o automáticamente desfojarles a tierra, de tal manera que no intervengan en la señal donde se tiene el control del equipo. Un diseño optimizado de la destrucción de los componentes electrónicos también, recuerden lo que decíamos hace un momento, también las distancias son relevantes, ¿no? Entonces, evitar ese tipo de situaciones en el diseño, ¿no? De que las distancias sean extremadamente grandes. Recuerden lo que habíamos mencionado en el capítulo anterior. Si yo tengo dos puntos, en el momento que hago una conexión eléctrica, tal vez de un conductor, el conductor por su propia naturaleza genera una resistencia eléctrica. Y obviamente los niveles de tensión que yo tengo un punto con respecto al otro no van a ser los mismos, porque hay lo que se llama la caída de tensión. Como digo, que eso es un concepto que a lo mejor sí lo conocemos o lo hemos escuchado en algún lado y es consecuencia de esto. La circulación de la corriente, la resistencia del conductor hace que el nivel de tensión en un punto al otro pueda ser diferente, que es esa diferencia de equipotencial que también puede ser muy de mucha consideración dentro de la operación. Un poco haciendo un énfasis entre las dos.
conceptos, ¿no es cierto?, de las interferencias electromagnéticas y de la compatibilidad electromagnética, el EMI afecta al rendimiento, ¿no es cierto?, porque puede minimizar la energía de entrada con la energía de salida, ya volviendo a repetir exactamente lo mismo, no es lo esperado, y la confiabilidad de los sistemas eléctricos en cuanto a las respuestas de sensar señales de control, en tanto que la compatibilidad es clave para asegurar la coexistencia de dispositivos sin interferencias. Por eso digo, es lo bueno, lo malo y lo bueno, reitero poner en ese contexto, pero están completamente correlacionados. Las interferencias están presentes en todos los dispositivos electrónicos, tanto de los que generamos que los que vienen de la externalidad. Las técnicas de blindaje, filtrado y conexión a tierra son esenciales para brindar o mitigar las interferencias. Creo que son los aspectos más relevantes a tener presente en el momento de hacer un análisis, hacer un diseño de las consideraciones, obviamente basado en las normativas que podrían implicar cuáles son los valores mínimos de interferencia que uno puede tener en los diferentes componentes de un sistema de propulsión eléctrica, ¿sí? Que son también características propias de los equipos que se van instalando. Cumplir con las normativas del MC es requisito crítico en la industria automotriz y bueno, no se diga más en las otras y lo que decíamos hace un momento en la aeronáutica, ¿no? Que es una falla eléctrica puede ser mucho más crítica y de mayores consecuencias. Por eso yo hacía énfasis de, no me falla la memoria, un avión generalmente viaja con dos computadoras dentro de la fase de control operativa para medir señales de control, etcétera, etcétera. Si falla la una, automáticamente entra la otra a operar, van de manera paralela funcionando, ¿sí? La simulación de interferencias en los convertidores de potencia, si en verdad cuando se hace estos análisis de las interferencias, generalmente se basa en los diseños que uno va realizando en la parte de control. Y obviamente hay que ir determinando estas características y la simulación es un camino muy válido en este sentido porque tiene ciertas connotaciones. Más allá de la modelación matemática, es un contexto, pero la simulación ya es más, estamos hablando de un software especializado que me permite primero caracterizar un circuito en la medida de lo posible, lo real, ¿sí? Y obviamente hacer manipulaciones desde este software para ver el comportamiento y de tal forma de ver qué sucede con el sistema y ver si opera dentro de los estándares. Caso contrario, definir si es que corresponde volver a a la etapa de diseño. ¿No es cierto? En el caso de las fuentes de en convertidores de potencia, los convertidores de potencia generan interferencia debido a la conmutación de transistores de alta velocidad. Es algo lo que ya les había mencionado, ¿no es cierto? El convertidor lo que hace es transformar un tipo de señal de su forma a otra, pero detrás de esto hay un switcheo de estado sólido, ¿sí? No es el equivalente de tener interruptores mecánicos que se abran y se cierren, perdón, es el equivalente de abrir interruptores mecánicamente se abren y se cierran, pero obviamente en este caso no hay partes mecánicas como tal, pero sí hay ese mismo criterio y ese mismo concepto. Cuando dejo pasar la señal, cuando no dejo pasar, pero a altas frecuencias. Justamente aquí es donde entra la simulación, utilizar modelos equivalentes, casi modelos ideales, ¿no? A veces generalmente en la simulación no se tiene el equipo en esencia como es en la vida real, pero la modelación en conceptos de casi de estructura ideal sí me permiten ver esas variables que pueden tener ciertas repercusiones dentro de la operación del sistema y me permiten hacer las correcciones y obviamente dentro del modelo o más bien ya desde la parte física, cómo implementarlas inclusive. ¿Sí? Sin embargo, también el software hoy en día ha tenido su evolución en este aspecto y no es menos de tener presente, hay que tener qué tipo de simuladores podemos utilizar y ver qué herramientas podemos tener. Ahora, ya cuando entramos en el aspecto de la simulación, generalmente la eventualidad en donde opera el equipo siempre es en el tiempo, ¿sí? Porque nosotros vemos de un instante T1 a un instante T2 qué es lo que está aconteciendo, el consumo de combustible, la eficiencia ¿no es cierto?, de la batería en el tiempo, qué es lo que va a pasar, etcétera, etcétera.
obviamente en donde se intervienen las variables principales, corrientes y tensiones, ¿no es cierto? Y cómo se van transformando a lo largo del tiempo. Pero generalmente la simulación se lo busca hacer un análisis un poco en otra variable dentro de la modelación, que es la frecuencia, en donde se buscan el concepto de los armónicos, ¿no es cierto? Cómo se generan y qué incidencia tienen y obviamente su impacto en la compatibilidad electromagnética. Recuerden lo que yo les mencionaba, me voy un ratito a ir bien para atrás en una gráfica que les presenté, déjenme ver, me parece que estaba por aquí, vamos a ver si está aquí. Esta, casi una de las principales. Si nosotros observamos, este es un análisis en el tiempo, ¿sí? Sin embargo, en el tiempo me dice cuál es la señal original y cuál es la señal que se genera debido a esa... a ver, un ratito. Ya puede arreglar mi lápiz. Sí, lo que yo decía, ¿no es cierto? Esta es la señal en la cual opera el sistema y estas son tipo de señales que aparecen justamente por ese switcheo de la electrónica propia. Sí, este es un análisis en el tiempo. Y bueno, ya vimos cuáles eran las consecuencias. Pero generalmente este análisis en el tiempo, a través de transformaciones matemáticas, de modelo matemáticas, se transforma en la frecuencia porque son más, me permiten hacer un mejor análisis del fenómeno como tal y ver las consecuencias. ¿Sí? ¿Y qué pasa si implemento algún equipo electrónico, algún dispositivo, el filtro? ¿Qué va a pasar con el filtro? ¿Qué va a pasar con estas características que afectaban el sistema? ¿Cómo se va a comportar? Y me permiten hacer un análisis más detallado, más específico. ¿Sí? Vamos acá. Pero eso, como digo, ya viene a ser la parte de la simulación. Ojalá nos dé tiempo ahí, hay unas plataformas que un poquito se pueden utilizar y son interesantes porque digo, primero capturan el equipo que estoy queriendo modelar y en el cual yo puedo comenzar a jugar insertando señales de interferencias y obviamente viendo su comportamiento para ver si los parámetros con los que se ha dimensionado el equipo son los adecuados. Entonces son cosas bastante interesantes ya desde el diseño y desde la modelación. Bien, por otro lado, ¿cómo hacer o reducir las emis en los motores eléctricos? ¿No es cierto? Ya mencionamos algunos casos, eran el blindaje que podría ser también el uso de bobinados con menor inductancia de dispersión, ¿sí? Reduce la generación de transitorios de alta frecuencia. Hay que tener presente que en bobinados, si en verdad se genera un campo magnético, entre cada espira también hay un efecto capacitivo, ¿no? Que a tener presente. Ya mencionamos que el uso de carcasas metálicas y el tipo de la carcasa un poquito se puede observar allí cómo está encapsulado el motor. La carcasa me va a permitir que todas las corrientes inducidas, sobre todo las de exteriores, se puedan canalizar a puntos de tierra, porque la parte metálica debe estar conectada después a la tierra del sistema, sí, evitar esas interferencias. También el uso de esos filtros que atenúan el ruido antes de que afecte a los otros sistemas y un poco un esquema rápido de cómo sería el efecto que se da. Sí, aquí podemos ver que no tiene ningún filtro y acá lo colocamos este filtro de aquí, tal vez representado únicamente con este condensador, pero eso lo que hace es que esta corriente que está afectando esta emisión se pueda disipar a tierra, ¿sí? Un poco lo que provocaría o generaría el uso de ese tipo de elementos o dispositivos. Igualmente, como le decía en la consulta, también hay las corrientes de fuga en los sistemas de propulsión debido a las capacitancias parásitas entre el rotor y el estator de un motor, provocan estas interferencias en sensores y los sistemas de control. Es la presencia de estas corrientes de fuga. Un modelo matemático muy básico, la capacitancia está presente aquí y obviamente la variación de voltaje en el tiempo, el comportamiento que sería la componente que me da. Si no sé, ustedes observan, es justamente esa variación en la unidad de tiempo en las que se van presentando los modelos y la incidencia de la corriente, ¿sí? Más o menos los parámetros matemáticos que se pueden considerar. ¿Cómo se hace un modelado de la interferencia radiada y conducida en un vehículo eléctrico? ¿No es cierto? Ahí tenemos, si bien tenemos el modelo
de una radiación, perdón, de una interferencia radiada y una interferencia conducida, ¿no es cierto? Teniendo como canal conductor el aire, ¿sí? Obviamente afecta a las comunicaciones inalámbricas y los sensores de los vehículos, ¿no es cierto? La interferencia conducida viaja a través del cableado eléctrico, ya hemos mencionado, y puede generar ruidos en el sistema de control y electrónica de potencia, que es lo que generalmente sucede, ¿sí? Los defectos del EMI en la calidad de la energía, un poquito si observamos el ejemplo, esta es la señal, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos de entrada. Dentro de la conmutación podemos tener que aquí puede haber la presencia de señales de ruido, entendida esta de aquí, esta señal, son señales de ruido que pueden insertarse dentro de la operación, ¿sí? Pero a través de la electrónica, de lo que hemos hablado, del uso de filtros, del uso de blindajes, del uso de sistemas de puesta a tierra, ¿sí? Nosotros lo que tratamos de evitar o queremos conseguir es justamente que la señal que entra sea similar a la señal que sale, o sea, o al menos se vea atenuado de sobremanera estas señales. Esta es una gráfica, ¿no es cierto?, en donde se puede ver que este análisis debe ser desarrollado en frecuencia, porque es justamente lo que captura y en donde se puede visibilizar de mejor manera estas características de operación en la parte de la simulación. ¿Sí? Entonces, como digo, a veces en la simulación es importante ver en qué dominio estoy trabajando y a lo mejor ahí yo puedo inclusive ver qué elementos uno puede adicionar o qué situaciones uno puede realizar para mejorar, ¿no es cierto?, la operación de un sistema electrónico dentro de estas características. Un poquito, déjeme ver. Un camino para seguir en el caso de querer minimizar las interferencias, ¿no es cierto? Ya hablamos de los filtros, blindajes, técnicas de apuesta a tierra, aplicación de normativas internacionales, obviamente ir a la simulación, porque eso permite detectar, ¿no es cierto?, y mejorar los sistemas de control, pero sí podríamos ver que detrás de eso todo hay un procedimiento, ¿no?, que se debe de dar. Eh, Partiendo de algo elemental, los puesta a tierra y blindaje, ¿no es cierto? Usar filtrados, un diseño en el caso de los PCBs, ¿no es cierto? Que estarían relacionados justamente en estos elementos, el diseño y enrutamiento, la selección de los componentes, como digo, también deben de estar normados. Algo mencionaba de que el origen de los elementos pueden ser de eh, diferentes fuentes, pero al fin y al cabo deben estar normados para que permitan una adecuada conexión. El diseño de los PCBs también nada menor y obviamente una vez hecho toda esta construcción de toda esta parte, hacer las pruebas de los DMI a través de que de las simulaciones, ¿no? Esto sería bien importante tener bien presente que al final, cuando se tenga todo elaborado, construido, tal vez en el papel, ¿sí? Hacer estas simulaciones para ver las consecuencias y obviamente luego contrastar con lo real, ¿sí? Porque una cosa es hacer la simulación con un equipo que ya está elaborado, construido, pero luego tengo que ir contrastando, ¿no? O sea, lo simulado con lo real, efectivamente, para ver si se dan las mejoras, si hay que hacer alguna intervención adicional. En caso de las fuentes de interferencia electromagnética, e inversores de tracción, ¿no es cierto? Aquí tenemos en los inversores, nuevamente volvemos al caso de las conmutaciones rápidas. En este tipo de dispositivos se utilizan dos componentes de electrónicos, los que se llaman los IGBT y los MOSFET. Los IGBT son dispositivos electrónicos que operan generalmente con variables de corriente. Sí, y los MOSFET más bien son elementos electrónicos que más bien trabajan con variables de tensión, como su elemento de control, el que maneja el dispositivo, pero en ambos obviamente la finalidad es, recuerden que el inversor, ¿cuál es la característica, a diferencia del conversor? El inversor es también una fuente inicial, cambiar su estructura a la fuente de salida, ¿sí? Por ejemplo, es transformar una fuente de corriente continua a una fuente de corriente alterna. Y si dentro de esa evolución o dentro de ese desarrollo es evidente que aparece la electrónica
y obviamente los componentes que me permiten transformar la forma de la señal y transmitir, porque tiene dos condiciones. No solamente cambia la forma de corriente continua alterna, también me permite transferir la potencia de entrada a la potencia de salida, igual que el conversor. El conversor tiene la finalidad de transformar, si hablamos de corriente alterna, a corriente directa, pero al mismo tiempo tiene que transferirme una potencia de entrada que estaría en corriente alterna a una potencia de salida que está en corriente continua, aunque en esencia la potencia no distingue la forma de la señal como tal, es transferir energía de un punto o potencia de un punto al otro, nada más desde esa concepción. Igualmente acá, tal vez un modelo matemático que podemos ver en cuanto a la interferencia generada que se puede dar debido a este switcheo rápido de alta, también de alta frecuencia, los elementos que están interviniendo, ¿sí? De igual manera, esa variación de corriente, porque hay la inductancia y la capacitancia tienen un comportamiento diferente en corriente continua que en corriente alterna. Sí, su comportamiento es completamente diferente, entendiendo, y vuelvo a lo que dije hace un momento, la resistencia, la inductancia y la capacitancia como tal son elementos pasivos, ¿sí? Que sin la presencia o de corriente o de tensión no tienen ninguna actuación como tal, no tienen ninguna consecuencia. Y de la forma, lo que acabo de mencionar, el comportamiento de las inductancias y las capacitancias es muy diferente en corriente continua o en el concepto de corriente alterna o en altas frecuencias que se pueden considerar dentro de la operación. A ver, la interferencia de alta frecuencia en motores de propulsión. ¿Cuáles son los fenómenos que están asociados, perdón? Generación de armónicos, alta frecuencia, interacción en los devanados del motor, acoplamiento capacitivo entre las bobinas. La reducción de interferencia entre motores es el uso de devanados con aislamientos mejorados, ¿sí? Aplicación de filtros de EMI en las líneas de alimentación y la implementación de sistemas de blindaje electromagnético. Como digo, algo que ya hemos ido mencionando, pero es necesario eh, irlas repitiendo, considerando dada la importancia, ¿no? de estas interferencias o de la presencia de estos fenómenos en la operación de los sistemas de propulsión eléctrica. La incidencia, ¿no? Los problemas causados en los EMIs, en los sensores. Ya también habíamos mencionado qué es lo que puede suceder, la distorsión de lecturas de sensores de corriente y de tensión, la mala información, ¿no es cierto?, en los defectos de la posición y velocidad y fallos en la comunicación entre módulos de control, ¿sí? Las estrategias de mitigación, ya mencionamos del uso de cables blindados, filtros de ferrita en líneas de señal, implementación de protocolos de comunicación robustos para poder mitigar la presencia de los DEMIs en los sensores dentro de los sistemas de control. Un modelo matemático de la presencia del ruido EMI en sistemas de propulsión, lo que había yo mencionado, ¿no? Eh, Generalmente se parte del modelado del dominio del tiempo, porque uno dice muy bien cómo debe de operar, pero a través de la matemática frecuentemente se traslada este análisis a la frecuencia y para eso se utiliza lo que se conoce la transformada de Fourier, sí, que me permite caracterizar de mejor manera el efecto del EMI. Eh, la interferencia generalmente, o también ahí como está contextualizado el ruido, es una señal que se caracteriza por su frecuencia, que puede ser de baja o de alta frecuencia, ¿sí? Dependiendo del origen, ¿sí? Obviamente a través del concepto de ecuaciones diferenciales por los instantes de tiempo en que se tiene que analizar. Esa transformación matemática se lo realiza a través de esa ecuación, como digo, solamente es chequearle y aplicarle, me pasa desde el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, y esto tiene sus beneficios, que de lo complejo que podría ser esta ecuación matemática,
generalmente puede simplificar a modelos más básicos, más elementales. Por eso es importante ese análisis que les mencionaba hace un momento. Generalmente ya en la simulación, el uso de software, ya en el desarrollo del algoritmo como tal, me permite que no ves esa matemática que está detrás, porque esto es una matemática de escritorio, ¿sí? Aparece la transformación, pero ya en la presencia de los simuladores eso está resuelto y obviamente lo que me permite ver lo que yo en el dominio de tiempo le veo como el modelo matemático, como de la parte operativa, lo lanzo a la frecuencia y me permite encontrar ciertas particularidades del fenómeno que yo puedo controlar y puedo definir y podría establecer cómo lo puedo minimizar, porque esa es una de las características fundamentales de esta transformación. Las técnicas de blindaje, ¿no es cierto?, a materiales conductores, evita la propagación de ondas, blindaje por absorción, uso de materiales ferromagnéticos para disipar interferencias. Eh, hay como digo, no sé si, bueno, en la actualidad los sistemas de medida de nuestras viviendas antes utilizaban un sistema mecánico, no sé si todavía alguno lo tiene disponible en su casa, y es un disco que está girando, ¿no es cierto? Sí, eh, frecuentemente se dice que a veces aparecen corrientes parásitas que pueden provocar dos fenómenos, que el disco gire más rápido o que el disco gire más lentamente. Entonces, si gira más rápido, el medidor va a marcar más consumo de energía. Si giran lento, implicaría que no está dando una lectura adecuada del consumo de energía. Pero efectivamente el uso del material es bien importante porque el disco como tal, debido a sus características intrínsecas de la materia del disco, permite que se capture estas corrientes y obviamente evitar que se den estos dos fenómenos. Es una característica a lo que refiere de ese blindaje por absorción. Sí, poder canalizar estas corrientes y ya volvemos a lo mismo, despejarles a través de la tierra del sistema. Aplicaciones en la industria automotriz, ¿no es cierto? Uso de carcasas metálicas. En los inversores y motores yo les había mencionado que tengo un inversor que más allá que cumple doble función, es un inversor, es una carcasa metálica de aluminio porque aparte de eso me permite la disipación del calor dentro de las características, también me permite tener un blindaje, ¿sí? Recubrimiento de materiales absorbentes en comportamientos electrónicos. Ya son más bien cuestiones o aplicaciones de carácter técnico de lo que se utiliza. Y ya vimos que los filtros de EMI, filtros paso bajo, atenúan altas frecuencias, filtros de modo común, reduce interferencias en líneas de alimentación. ¿Cuál es la implementación en los sistemas de potencia? Se colocan a la entrada y la salida de los inversores y mejoran. La intención es que van a permitir mejorar la estabilidad del sistema eléctrico. Recuerden los defectos que podrían dar una interferencia electromagnética, lo que habíamos dicho, puede incrementar las pérdidas de potencia y eso ya es reducir la eficiencia del sistema en la parte operativa. Profe, Dígame. una preguntita. ¿Y cuáles son estos filtros? Estos filtros, ¿cómo son físicamente? Eh, a ver, déjeme ver. Físicamente es esto, déjeme ver. Así que pareciera sencillo, es eso. Así de simple. Sí, digamos es lo básico, partiendo de lo básico, es un inductor con una capacitancia, pero obviamente hay que determinar el nivel, el valor de la inductancia y el valor de la capacitancia. Así, claro, yo decía hace un momento cuando pasaba esta diapositiva, esta es la circuitería a la que se tiene que ir, ¿sí? Ya. Pero detrás de eso, debido a la propia evolución de toda la electrónica, detrás de eso también hay un poco de electrónica de potencia, ¿no? Pero en esencia es eso, o sea, es algo como alguien dice, pucha, voy a colocar una bobina y un conductor y una persona y una capacitancia y se reduce todo, así de sencillo, ¿sí? Pero Y esto va a la entrada y salida del inversor, según lo que dice ahí el texto. obviamente, a ver, aquí sería, por poner de alguna manera, va el inversor, la entrada, el inversor tiene una salida y obviamente acá también podría colocar otro filtro. Así sería, más o menos para entender. Sí, Ah, ya, ok. entonces aquí está la Gracias. energía, la potencia de entrada, la potencia de entrada y obviamente ya dentro de toda la construcción del equipo, acá estaría la potencia de salida, ¿sí?
y es lo que tratamos de evitar. Todo el fenómeno se está produciendo aquí. Sí, y obviamente Ya, emisiones radiadas y las producidas por el propio equipo, y bueno, no sé, tal vez un poquito para ver. Pero así de, como digo, puede ser alguien sencillo, claro, no es que mañana voy a colocar un inductor y un capacitor. Insisto, también si hay una parte de electrónica atrás de eso, pero es lo esencial y lo básico. Y listo, gracias. sí, vale, solamente para finalizar esta partita, digo, este es el circuito de un sintonizador de radio. A ver, yo no sé si alguien tendrá un radio de los años 70, de los años 80, ¿sí? Donde todavía la electrónica estaba en evolución. Y es más, un poquito más antigua y lo tienen sin utilizar o ya está dañado y botado. Ábranle y van a ver cómo es el sintonizador. O sea, son unas placas metálicas inclusive que se cruzan, es como si estuviera cruzando mis dedos así, los dedos. Como digo, es algo básico, pero tecnológicamente muy importante, ¿no? Déjenme ver, aquí estábamos, aquí estábamos, aquí estábamos, aquí estábamos. Déjenme ver, ya, sí. En el caso de la conexión de tierra, también ya hemos visto eso, los métodos de conexión, aterrizamiento en estrella, aterrizamiento múltiple, minimizar la acumulación de corrientes, ¿no es cierto? Y reducir la impedancia del sistema. La importancia en los sistemas de propulsión, ya hemos dicho, disminuir los riesgos de interferencia en los módulos de control y evitar la acumulación de cargas estáticas en los motores eléctricos, ¿sí? Tener presente cuál es la finalidad de los sistemas de puesta a tierra. Algo habíamos mencionado también de la importancia de las simulaciones, ¿no es cierto? Ya es hacer el modelo matemático, transcribirle a un circuito y obviamente a través de un software especializado comenzar a jugar, ver las mejoras y obviamente contrastar con lo físico, porque recuerden lo que también mencioné, lastimosamente a veces la modelación o la simulación es muy ideal. Sí, pero se trata de que sea es ideal en el sentido de que el circuito eléctrico es perfecto, sí, pero hay particularidades que uno a lo mejor no puede dejar de lado porque en la vida real hay unas diferencias, hay resistencias, hay que de tensión, etcétera, etcétera, sí. Pero sin embargo, eso sí me ayuda a mejorar los sistemas, eh, porque detrás de eso hay qué cosa, un ahorro de plata. Es muy diferente estar experimentando en lo físico, es decir, muy bien, ¿qué pasa si pongo un filtro de estas características con estos datos? Vamos a ver qué sucede. Tengo que hacer todo el proceso de pruebas de manera física, ¿sí? Pero es diferente que en la computadora esas particularidades sí me permiten analizar. Lo que yo decía, me permite inclusive generar interferencias de diferente tipo y obviamente sirve qué es lo que pasa y mi circuitería está funcionando así. Hay que ser un experto en eso, en realidad también no es algo mínimo, pero al menos sí me permitiría entre lo básico tratar de tener algunas simulaciones. ¿No es cierto? Lo que yo mencionaba, evitar o reducir los costos de pruebas experimentales. No puede estar construyendo un dispositivo con ciertas características, le voy y lo pruebo, no me funciona, volvamos nuevamente a armar otro dispositivo y vamos a cambiar una de las variables y otra vez no, ¿sí? Y obviamente me permite encontrar puntos de falla también y puntos de operación, además de que me pueden dar cuenta de cómo yo debo de gestionar el sistema. A ver, vamos a ver. Diseños de componentes de baja emisión en los EMIs, nuevamente ya vimos que son los PCBs, obviamente evitar ciertas características constructivas, las inductancias parásitas. Hay un contexto que se da y que es muy similar entre los circuitos eléctricos de una placa y un circuito eléctrico de potencia. Hay un contexto que se llama el análisis de las líneas de transmisión y, y que se da en las placas de los circuitos eléctricos, porque vuelvo a repetir, ahí se generan o se utilizan altas frecuencias. Ahí la transmisión de la señal eléctrica es en alta frecuencia, ¿sí? Y obviamente ahí también una parte muy interesante desde el concepto matemático y correlaciona con los sistemas eléctricos de potencia también, porque hay un mismo análisis que se realiza como en el uno como en el otro,
los sistemas eléctricos de potencia hablamos de una frecuencia de 60 Hz, pero en los sistemas de electrónica estamos hablando de frecuencias de megahercios, de kilohercios, entonces obviamente hay un símil matemático en ese sentido. Sí, pero es justamente la disposición de las pistas, el ancho de las pistas, la separación entre las pistas, la trayectoria de las pistas. Y como digo, es algo también parte de lo que es evitar la presencia de las interferencias. Lo que se busca es que el propio circuito en su propio diseño eh, eh, reduzca la emisión de este ruido, ¿sí? O de estas interferencias. A lo que acabo de mencionar, ¿no? Los anchos de las pistas, las cercanías de las pistas. Es más, entre los circuitos de una placa, ¿sí? Por su cercanía también se puede producir un efecto capacitivo. ¿Sí? Entonces son cuestiones que están presentes y es por su propia naturaleza del elemento. Sí, obviamente también uso de materiales con propiedades eléctricas controladas porque eso permite aislar, evitar esa radiación, ¿no? De una pista a otra en la parte de la operación como tal. Bueno, ya vimos más o menos lo que era la compatibilidad, ¿no es cierto? Buscar un balance entre la emisión y la susceptibilidad. Recuerden, y vuelvo a reiterar, una compatibilidad electromagnética, la compatibilidad electromagnética es todo el elemento, ¿no es cierto?, que opere de manera eficiente, pero no evita de que este también me genere interferencia como tal. Sí, la interacción entre otros sistemas electrónicos de vehículos, a eso hace referencia la compatibilidad, evitar los fallos en módulos de control y comunicación. Ya hemos mencionado por enésima vez en cuanto a las consecuencias que puede generar este tipo de presencia o de operaciones. Rápidamente, los estándares internacionales que podríamos indicar dentro de las operaciones, ¿no es cierto? Control de emisión en vehículos eléctricos, compatibilidad electromagnética en sistemas de potencia, pruebas de susceptibilidad radiada en vehículos. Lo que se busca es dar el cumplimiento a los límites de emisión, implementación de estrategias de mitigación, como digo, ya para que la operación sea de una manera adecuada y dentro de los estándares. Bueno, eso ya habíamos visto. Creo que un poco está medio repetido esta parte. Los tipos de apantallamientos en cables y conexiones, algo no menos también, ya había mencionado justamente ese blindaje trenzado, reduce interferencias de cables de señal, blindaje de lámina metálica, más de esto hace referencia a tener como un envuelto de una lámina generalmente de aluminio, que es lo que se utiliza en cables de potencia, aplicación en producción eléctrica, lo que se busca es la reducción entre el acoplamiento de las interferencias entre las líneas de alimentación y comunicación y obviamente una adecuada comunicación de datos entre los sistemas, ¿no es cierto?, del sistemas de propulsión eléctrica. LL. Creo que un poquito esto. Eh, Algunos efectos que se pueden dar, ¿no es cierto?, también de las interferencias propias del vehículo. Bueno, yo en realidad no he visto mucho estas características en los vehículos. Puede ser que se den a lo largo de la vida útil, ¿no? Distorsión de señales de GPS, del Wi-Fi, que a lo mejor podría estar asociado a un vehículo, pero yo creo que eso es más bien consecuencias de la vida útil de los equipos que se podrían dar, ¿no es cierto? Ya creo que hemos hablado de los filtros paso bajos, creo que no hay mucho más que ir viendo, ¿no es cierto? Bueno, ya las pruebas de compatibilidad electromagnética ya son más bien cuestiones de laboratorio, ya hablando de dónde se le hace la prueba como tal para definir los estándares. Me parece que por ahí tenía yo una gráfica, déjenme ver, por aquí creo que está, no, esta no es. Una vez que el dispositivo se lo tiene ya elaborado, construido, déjenme ver, no, por aquí creo que estaba. A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ah, aquí me parece que es.
Sí, generalmente cuando un equipo de compatibilidad electromagnética ya se lo va a poner a operación, evidentemente hay que definir sus estándares mínimos. Entonces, obviamente se le introduce un tipo de cámara en donde mediante ya señales de radiación se le hace que el equipo esté sometido y obviamente ahí se van sacando las normativas si cumple o no con los estándares mínimos para ya entrar en la parte operativa. Más bien, pero eso es ya un poquito más de cuestiones de laboratorio, ya en la parte de puesta en marcha de la implementación como tal. Sí, bueno, igualmente, ¿no es cierto? Ya la simulación habíamos hablado de ese contexto. Y bueno, ¿cuál es la perspectivas futuras en cuanto a eliminar o reducir, perdón, las interferencias electromagnéticas? eh, el tipo de material y la tecnología que se tienen que utilizar. Evidentemente se habló por ahí en una de las diapositivas, los materiales absorbentes, ¿no es cierto? La eficiencia que se busca, todo está conectado, ¿no? No es mínimo ni menor lo que se tiene que hacer, pero siempre en beneficio de que el equipo opere de manera eficiente. Nuevas topologías de inversores con menor emisión electromagnética, ya esa es evolución tecnológica o desarrollo tecnológico. Otra también es la integración con redes inteligentes. Bueno, hoy en día, ustedes saben que la inteligencia artificial ya no es un mito, no está desconocido por nosotros, porque hasta en la parte política ya está introducido, ¿no es cierto?, ese tipo de conceptos, pero es necesario comenzar a saber utilizarlas, claro está. ¿Sí? Y bueno, no está de más mencionar que seguir aplicando las normativas. Al fin y al cabo, la evolución tecnológica implica que también la normativa también sea dinámica, ¿sí? Se vayan insertando nuevas normativas en base a la evolución tecnológica para mejorar la eficiencia. Bien, y por último, la reducción de las interferencias, solamente para finalizar, es mejorar la eficiencia y la confiabilidad de los vehículos eléctricos. Creo que esas son las características trascendentales a que tenemos que tener presentes y lo que se debe de buscar. Creo que la intención va en esa dinámica de esta primera parte que hemos visto de estos primeros tres numerales de este segundo capítulo. No sé, tal vez si hay alguna duda, alguna consulta. Chicos, ¿algún comentario? ¿No? Sí, un poquito me adelante. Yo espero, ojalá la próxima semana o la penúltima, voy a tratar de hacer hay un software bastante interesante y que de pronto si alguien lo conoce o lo puede descargar y estás moneando es muy, muy interesante. No sé, el Plex, no sé si han escuchado el Plex. A lo mejor ya. No. Es un simulador bastante interesante de justamente para este tipo de situaciones. Yo voy a ver si es que para la próxima semana, un poquito en base a la simulación, poner algún tipo de ejercicio en relación al M y poder un poquito visualizar. Es un simulador, como digo, bastante completo. Al que le interese se lo puede descargar. Me parece que hay un demo de estudiante, hay que poner en isla, Stadalone, me parece que es lo que deben de descargar y me parece que nos da por lo menos un demo de unos 90 días. Si a alguien le interesa, le pongo, pero espero yo la otra próxima semana justamente hacer un poquito de esa simulación, poner algún equipo y tratar de ver, ¿no? De ver ese análisis que se lo realiza y poder entender los datos de la información. Sí, de todas maneras, ahí alguien que se lo quiera descargar, le digo, se llama Plex. Eh, bueno, no sé, no me acuerdo el nombre exacto cómo es, pero es así el Plex. Sí, y como digo, si lo van a descargar, descargarán en tipo isla, ¿no? Porque tiene su licencia, tiene sus cosas, etcétera, pero tiene cosas bastante interesantes en cuanto ya están dispuestas, únicamente hay que coger, armar el circuito, meter señales de control, poner los dispositivos de medida para capturar la información y hacer un análisis bastante interesante. Sí, ahí más bien les invito, ojalá esta semana si pueden monear. Yo espero hasta la próxima semana, si ya tengo algo relacionado, eso les estaría presentando un poquito para que vean que la simulación es bastante interesante dentro de la etapa del diseño o más allá de la etapa del diseño, también cuando alguien quiere explorar algo que ya está.
¿sí? Simular algo que a lo mejor físicamente eh, no lo puedo hacer, pero yo sé que el dispositivo sí lo puedo, ya está inmerso dentro de esta plataforma y lo puedo construir, lo puedo elaborar y obviamente ver, analizar y ver qué es lo que va a pasar y qué sucedería bajo ciertos escenarios de operación. ¿Estamos? Listo. Bueno, quedaríamos hasta esa parte. No sé si hay alguna duda y alguna consulta, algún comentario. Y aquí nos estaríamos. Sí, Dígame, Clever. sí, profe. Acerca de las dos tareas, serían básicamente las dos, ¿no? Para esta semana, Sí, la sí. que tocaría. Sí, la una La ya, una ya les voy a es para escribir. mañana, Eh, sí, me parece que he puesto para el 18, creo que está. Me parece que le vi. sí, para el martes está. Ya, y la otra quedamos para el viernes. Sí, por favor, Listo. que nos dé cambiando las fechas. Sí, sí, eso ya le voy a cambiar. La de hoy día también ya les voy a habilitar y obviamente para que quede para el 18 y la otra para el día viernes. Y no se olviden, Profe, yo voy a y adicional a eso, acerca de la tarea 2 que es para el viernes, ¿cuántas hojas podemos hacer? ¿Hasta cuántas hojitas podemos hacer eso? ya les voy a poner allí ¿cómo es en la plataforma. Me parece que sí estaba puesto, pero yo creo que sí puse más o menos la extensión. Pero ya voy a poner, ya les voy a revisar y les corrijo para que un poco quede allí indicado. No hay problema. Ya, Sí. por favor. Y lo que les dice, no se olvidarán, yo ya voy a subir ahorita las presentaciones de la unidad uno y estarán pendientes porque ya voy a abrir esta primera evaluación. Como digo, van a ser preguntas de control más que nada para que la puedan realizar en una temporalidad. Les voy a poner las fechas. ¿Estamos? Que no se olviden. ¿Esta evaluación va a ser para esta semana? Ya les he visto Clever, eso mismo Ya, me organizo y como digo, ahí les mandaré un correíto y más y como usted coordinamos para que les avise el resto ya, que chequen la perfecto. plataforma. ¿Sí? Listo, Ya, chicos. listo, profe, gracias. Nos vemos, cuídense y un buen fin de semana de lo que queda. Gracias. Gracias igual para usted. Para el Ok. resto también. Gracias, buena tarde. Buenas tardes, chicos, cuídense. Buena tarde, ingeniero, Cuídense, nos vemos. Hasta la compañeros. próxima semana. Buenas tardes.